Bienvenidos a su programa Minería y Energía en Acción. Bienvenido, ingeniero Celso Sotomarino. Muy bien, Antonio, de nuevo en lo mismo que siempre nos ocupa desde hace tantos años. Procurar ayudar a que el Perú avance. Pero parece mentira que haya tanto peruano dedicado a hacer lo contrario, ¿no? Vamos a ver ahora cómo seguimos. Ese es un gran reto que se tiene porque hay todo un movimiento en contracorriente de niveles de neosenderos, realmente, ingeniero, y se está cumpliendo 20 años de campaña que utilizan la política, porque en realidad yo los he denominado, es una farsa, porque con mentiras, con engaños, utilizan a las comunidades, engañan a la sociedad, utilizando a la política, ni siquiera es política, en cuanto a la pobreza, en cuanto a los abusos, a una serie de problemas de la sociedad. Y otro es que utilizan al medio ambiente, al agua, y tildando que la minería, o sea, lo han tildado a su enemigo y su bandera de lucha de estos subversivos del siglo XXI, que ya les costó al país más de 70.000 millones de dólares. Eso es el estudio del Instituto Peruano de Economía, que no se ha logrado mover en el país. Más de 2 puntos del PBI anual se ha perdido con este fenómeno, que traducidos en empleo se ha perdido 600.000 empleos nuevos anuales. Son cifras que el Instituto Peruano de Economía ha dado como resultado de estos conflictos mal llamados sociales, ambientales, no, sino son políticos que utilizan la política, pero en realidad es un negociado enorme que tienen, porque con esto levantan fondos las ONGs politizadas del extranjero inmenso, y se ha propagado, o sea, ha crecido estas ONGs con una forma de enriquecerse, de captar fondos. O sea, esa es la justificación, y para utilizar a atacar, a querer desaparecer a la principal actividad económica del país. Entonces, estamos viendo en los atentados con los oleoductos, y a todas las empresas, o sea, utilizando a las comunidades, extorsionando. Entonces, bueno, eso es una tarea, son 20 años, porque eso inició con Nakami en 1999 en Arequipa, con el afán de buscar, como Fujimori y Montesinos soltó todo el control legal, control político, todo. Entonces ellos dijeron, salieron, o sea, Palacín con Juan José Aste, diciendo ahora, ¿de dónde sacamos dinero? ¿De dónde empezamos a poder para sobrevivir? Inventaron y crearon la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI. Con eso levantaron, fue un gol, porque Osvan, los primeritos, millonarios. O sea, ahí está la explicación de todo ese nuevo daño al Perú. Pero, ¿y el Estado peruano? ¿Y las empresas mineras? ¿Y la academia en el Perú, la universidad y todo el sistema educativo? Son indefensos ante una agresión de delincuentes conocidos que son identificables y que son responsabilizables acerca de todas esas cosas. ¿Y a quién le teme todo este aparato nuestro? ¿A quién le teme como para no poner la mano dura y poner las cosas en su sitio? Es hora de que se haga algo, porque ser contumaz en permitir el daño es ser cómplice del daño. Y eso está pasando. Y la gente que tiene un deseo manifiesto de hacer las cosas bien, como parece ser el caso del presidente Vizcarra, por ejemplo,
entre varios presidentes que no parecían tener esa misma vocación, especialmente Humala, que iba incluso en sentido contrario, te hacen pensar, no hay nada que hacer más que contemplar esta infamia y no se la puede combatir. ¿Por qué? ¿Por qué no? Aquí hay muchos responsables del lado del cumplimiento del sistema jurídico, el sistema legal del país y de los intereses más claros, más indiscutibles del país. ¿Por qué no se hacen las cosas bien? ¿Por qué no se enfrenta a la realidad de encauzar a esa gente que en verdad son prácticamente traidores al futuro del país, traidores al futuro de la juventud peruana? ¿Por qué? ¿Por qué esta cosa? Nos veníamos preguntando hace tiempo y nosotros mismos deberíamos de empezar a plantearnos la idea que cuando hay algo o alguien que evidentemente comete un desatino o una ilegalidad, ¿por qué no buscamos establecer nosotros nuestro propio sistema legal para emprender juicios contra todas esas personas? A ver si podemos contribuir con meter a un par de esos sátrapas a la cárcel. A ver, contémplalo tú, que eres muy ingenioso en estar haciendo las cosas, pero yo te propongo que nosotros podríamos ser el vehículo de enfrentamiento, porque por lo menos hemos probado una cosa: nosotros sí tenemos ganas de enfrentarnos. Nosotros hemos identificado el problema y le estamos haciendo el seguimiento, pero así, y denunciando permanentemente, ingeniero, porque este programa nació por eso, va a ser también 20 años. Entonces, por algo, de todas maneras, nosotros hemos logrado, porque, por ejemplo, en Lima, la prensa seria y muchos líderes serios, sí, ya están convencidos, sin necesidad de sobornar, sin necesidad de nada, con la coherencia, con la lógica, con el sentido común, con la prueba contundente de la verdad. Ahí hemos conseguido defensores totalmente como Altao, como la prensa, por ejemplo, Canal N, radioprogramas y mucha prensa seria, así defienden más que los mineros todavía. Por eso hemos visto en muchos programas a los propios mineros decirle por qué no nos ayudan a defenderlos, porque nosotros sí queremos que definitivamente que hay una corriente que es gratuita, interesada en perjudicar al país y a la minería, pero nosotros lo hacemos por convicción, porque nos interesa el país, porque en todo esto perjudica al país. Pero bueno, también creo que están reaccionando de alguna manera las empresas mineras con esto de los desastres que está sucediendo ahora en el sur, justamente. Hasta tuvo que parar unos días Sauder en sus operaciones de Toquepala, unos días por precaución, prevención, esto. Pero lo más importante de estas empresas de Sauder, que salió al frente con sus máquinas pesadas, con sus cisternas, a poder apoyar a toda la gente que ha sido perjudicada. Igualmente Safranal en Arequipa y también Anglo American, o sea, han salido con todos sus equipos que han tenido a apoyar para paliar esto. Esa es una actitud muy positiva. ¿Y en qué se parece a la actitud que tienen algunos periodistas que en los diarios ponen, hay desastres, hay problemas, nula previsión, no se ha hecho nada por prevenir los huaicos? Bueno, se puede prevenir el hecho de que la gente se ponga en el cauce del huaico. Es una negligencia punible dejar que la gente se instale en el cauce del huaico, porque eso es arriesgar la vida insensatamente. Se puede prevenir que no haya atoros en el desfogue del agua que originan los ríos. Sí, pero no se puede prevenir que llueva. Va a llover, pues, y va a haber huaicos, pues. De todas maneras va a haber una cosa y la otra. Entonces no solamente se trata de poner avisos para vender el periódico. Debería ser una buena cosa que la prensa peruana se acostumbre a proponer cosas que contribuyan al desarrollo del Perú, que contribuyan a la defensa de la comunidad. Sería bueno.
entre los periodistas hay un montón de capital humano valiosísimo, importante, que pueden contribuir a mucho. Quizás de repente falta una orientación mejor, pero todos al unísono están tratando de vender el periódico escribiendo cosas sensacionales. El señor Vizcarra ha tenido que ver con lo que hizo el señor Kuczynski para financiar su campaña. A estas alturas, eso en primer lugar no es una prioridad. En segundo lugar, yo invité, por ejemplo, a Andrés Tausen y al doctor Esteban Roca Costa para que vengan a formar parte de la lista al Senado del PPC, mi partido. Y salieron elegidos los dos. Pero no porque salieron elegidos senadores en nuestra lista, ni Tausen ni el doctor Roca tuvieron algo que ver con el financiamiento de la campaña. Es una cosa totalmente distinta. Y eso ha ocurrido también con gente como Vizcarra. No tienen que ver solamente porque están en una labor de dirigir una campaña, no tienen por eso forzosamente que estar involucrados en el financiamiento de la campaña. Y sobre todo, están buscando encontrar ilicitudes donde no las hay. Empiezan a aparecer condenables aportes que no lo son, que son aportes totalmente inocuos y desde el punto de vista legal correctos, no hay ningún problema. Pero se trata de hacerle daño a Vizcarra. Se trata de hacerle daño a Vizcarra porque tiene 60% o más de popularidad. Se trata de procurar parar a los señores de la Fiscalía que están haciendo un acuerdo con el Everest, del cual van a salir señalados muchos culpables, que en este momento son líderes políticos o ex líderes políticos preeminentes en el Perú, que se mueren de miedo de ser descubiertos. Pero es una prioridad cuidar a expresidentes de la República, como hay uno en Estados Unidos y otro acá mismo, que se dedican a estar creando fantasías para poder desviar cualquier intento de aclarar cosas no muy confesables que los afectarían en caso de ser descubiertos. Es con esa finalidad que se está creando todo un mecanismo de desinformación pública para poder continuar en este manejo, por lo menos llamémoslo turbio, ¿no es cierto?, de la información en el Perú. Y muchas personas honradas y respetables se prestan a esta clase de juego porque no tienen muy claro en qué se están metiendo, ni qué es lo que están dañando, y por fin agarrar de cabeza turco al señor Vizcarra para procurar acusarlo de cualquier cosa cada día para ver si de alguna manera le bajan su popularidad. Eso también es una finalidad por sí misma. No, pues nosotros tenemos que acostumbrarnos a que si una persona del gobierno hace bien las cosas, apoyémoslo. Si hace mal, critiquémoslo. Si delinque, condenémoslo. Pero no por fuerza la regla es condenar así ad libitum y sin tasa ni medida. Y además conduciéndose a ninguna parte. El destino del Perú está conduciéndose a ninguna parte por procedimientos de esta clase. Año que se pierde, año que no se puede recuperar, ¿no? Esa es siempre la historia de los pueblos. Efectivamente, se tiene que conducir por canales de las comunicaciones, por canales probados, con canales serios, y que no se acuse o se elogie o se apoye, pero con objetividad. Entonces, y es hora de que las instituciones y la ley funcione. Bueno, otra cosa, ingeniero, que simplemente queda reafirmar claramente esto, lo que dice, por decir, uno, que ya la visión de la minería tiene que ser visión país. Eso ya lo han comprendido, porque ya tienen que dejarse de visión, no mi zona de influencia, nada más. Eso es el problema que ha traído ahorita, han dejado, ¿no? O sea, desierto y abandonado el resto, y que lo ha aprovechado estas ONGs politizadas para que trabajen con esa gente y se vayan en contra de la minería. Y otro, la cuestión clara, es de que acá el ministro dice con ambigüedad, las ambigüedades también ya tenemos que borrar.
la cosa es contundente. Sí se puede convivir con la buena minería. No se vive ya desde que el hombre ha nacido con la minería y con mayor razón con esta ya minería moderna. Parece la vigencia del complejo de Adán, ¿no? Yo soy el primero en todo, nada ocurrió antes que yo y cosas así por el estilo. Lo que acá cabe es que entendamos que hay un daño al país. Este daño al país parece no ser inocente. Este daño al país parece ser creado y orientado por gente que está interesada en hacer eso. Y eso no es permisible. Y por tanto, los organismos del gobierno, del parlamento y de la justicia tienen que encontrar la manera de tener mecanismos para detectar a los culpables y para poner a esos culpables frente a los jueces, y para donde no haya legislación tipificarla a través del Parlamento, o donde no haya ejecutorias tipificar las ejecutorias a través del Tribunal Constitucional, cosas por el estilo. En muchos casos faltan los mecanismos, en muchos casos ya están, pero nadie los usa. Entonces, así no es. Esta no es la manera de conducirnos, por lo menos no es la mejor manera de conducirnos. En nuestro programa vamos a tener, como siempre, los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. También vamos a tener una entrevista que, a propósito de alguna vez nos encontramos con Popio Olivera y me reconoció y me dijo que es del legendario Celso Sotomayor. Su palabra precisa me dijo que es del legendario Celso Sotomayor. Y justamente eso pues se cumple legendario porque acaba de cumplir 93 años. Pero como ustedes lo ven, pues con mayores brillos todavía que su juventud. Entonces, vamos a tener pues un mensaje, un reportaje sobre este homenaje que justamente se le brindó, y también una entrevista que le van a hacer para conocer un poco más y que también deje como legado, ejemplo. Eso es lo que tanta falta hace, pero ojalá que entienden desde las autoridades hasta la juventud, a la muchacha. Con todo eso y mucho más, volvemos luego de una breve pausa. En nuestra siguiente secuencia vamos a presentar los grandes especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. En Perumín, uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería, se reúnen profesionales, autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector, los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos del ámbito minero. En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, además, ofrece a sus asociados un cómodo espacio de encuentro
y una infraestructura de primer nivel. Uno de los propósitos de nuestra gestión fue posicionar al Instituto de Ingeniero de Minas del Perú como un ente técnico y de proba reputación. Con ese concepto hemos generado contenidos propios y asimismo encargado estudios técnicos en temas de actualidad, lo cual nos ha conducido a fortalecer alianzas con el mundo académico y con los medios de comunicación, todo lo cual nos ha permitido un diálogo más constante y fluido con la opinión pública, incidiendo especialmente en temas relacionados a la actividad minera y al desarrollo del país. Esa exposición le ha permitido al instituto afianzar su rol ante la sociedad y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera. Y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Son 75 años en los cuales el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha respetado y ha seguido sus principios fundacionales, y que gracias a ello se ha ganado el respeto de los diferentes estamentos del país. Tenemos que también ser representantes de la industria, entendiendo que es la industria minera la que va a sacar el país de su desarrollo. Y finalmente, con el mismo instituto, tenemos que hacerlo sostenible, económico, viable, ser la voz de nuestros miembros, pero también ser aquellos que traen los puntos a debate. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas. Vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio. A continuación, vamos a presentar un resumen de los tradicionales jueves mineros organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. En esta oportunidad se trató el tema innovación en la eliminación de contaminantes de efluentes líquidos provenientes de operaciones mineras metalúrgicas, minero-metalúrgicos, cuyo expositor fue el ingeniero Fidel Misari de Osinermin. Estimados asociados, autoridades del Consejo Directivo y expresidentes del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, representantes de la prensa y público en general. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves Minero Tradicional, evento semanal organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y que tiene como propósito compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas a la investigación e innovación tecnológica en el sector minero nacional e internacional. El día de hoy nos complace presentar la conferencia Innovación en la eliminación de contaminantes de efluentes líquidos provenientes de las operaciones minero-metalúrgicas, que contará
con la especial participación del ingeniero Fidel Misari Chuquipoma, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERMIN. Previo a la presentación tendremos al ingeniero Aarón Morales, quien nos presentará el libro Casos de Mina. Por otro lado, nos complace participar el desarrollo del Jueves Minero Descentralizado, que se desarrolló en la ciudad de Arequipa, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Perú, donde presentaron la conferencia El respeto al medio ambiente como garantía del desarrollo sostenible de los proyectos mineros, a cargo del ingeniero Julio Castillo Loyola, especialista en desarrollo y consultoría de proyectos internacionales. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la presentación del libro Casos de Mina del ingeniero Aarón Morales. Dicha publicación, según su autor, es un intento de poner en debate conceptos diferentes a los tradicionales que se tratan en los diversos escenarios referidos al tema minería, políticos, empresariales y académicos. Antes de invitar al ingeniero Morales, leamos un poco su trayectoria. Es ingeniero de minas por la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en Administración de Empresas por la ESAN. Se desempeña como asesor empresarial y cuenta con varios años de experiencia como docente en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la UNI. Entre sus obras notables destacan Reflexiones en blanco y negro y Costos, un enfoque personal. Recibamos al ingeniero Morales con cálidos aplausos. Señores, buenas noches. El libro que se presenta esta noche es un resumen de muchas ideas que he ido construyendo en mi vida como directivo de empresas. Casos de Mina es un resumen de incidencias ocurridas en empresas del sector, recogidas gracias al entusiasmo de los estudiantes de pre y posgrado que colaboraron con material para discutir en clase y que luego se mezclaron con mis vivencias que en los años como profesor universitario tuve la tranquilidad de irles dando forma. El libro se presenta en dos partes, una primera de generalidades y una segunda, los casos en sí. 7 casos de reducción de costos, 3 casos sobre organización, 6 casos sobre comportamiento administrativo, 4 casos sobre seguridad, 6 casos del tema ética y 2 casos finales a los que les he llamado casos resumen. Casos de Mina es un encuentro con las ideas del profesor Lacener, personaje central de 3 de mis 4 libros. Es el nombre trucado de uno de mis compinches en la aventura de ya más de 60 años de tratar de entender los vericuetos por los que se escurre la práctica de la administración de empresas en el Perú. En todos los casos, el profesor Lacener expone ideas, la mayoría de veces diametralmente opuestas a las que comúnmente recurre la cultura empresarial peruana. El objetivo es lograr una reacción positiva que nos ayude a todos a escapar de la caverna, utilizando la alegoría de Platón, que es el primer relato del libro y a su vez la tapa. Seguidamente tendremos la presentación del ingeniero Fidel Misari para que nos haga la presentación de su ponencia.
La trayectoria del ingeniero Misari es la siguiente. Es ingeniero metalúrgico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de especialización en la Universidad Católica de Valparaíso en Chile y en el Instituto Internacional de Tecnología Minera en el Japón. Ganador del premio Crisol de Oro y Tumi de Oro 2013, otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perú en reconocimiento a sus trabajos de investigación, así como su fructífera producción literaria técnica. Con amplia experiencia profesional, actualmente se encuentra laborando en el organismo supervisor de la inversión en energía y minas, o SINERMIN, en la gerencia de supervisión minera. Adelante, ingeniero Misari. Buenas noches. Muy buenas noches. Es para mí un honor participar de este Jueves Minero. Oportunidad que me va a dar para compartir experiencias y presentar un trabajo de investigación que creo les va a interesar. Hablando del Jueves Minero, recuerdo que en los años 1977, 78, 80 estuve en Morococha y tuve la oportunidad de participar en Juegos Mineros. Y los Juegos Mineros realmente eran muy buenos, se confraternizaba y lo hacíamos en el Club Tucto. Seguramente muchos de ustedes han estado ahí. Y bueno, hoy lo voy a recordar también porque es Día de la Amistad. Un saludo para todos ustedes por el Día de la Amistad. Pues bien, la contaminación ambiental a nivel mundial, como sabemos, se ha tornado un tema de marcada preocupación. Cada vez las entidades gubernamentales van tomando mayor interés debido a las influencias negativas en la agricultura, la ganadería, tanto como en la salud humana por efectos de la contaminación. Como sabemos, las actividades minero-metalúrgicas generan efluentes, ya sea como residuos sólidos, gaseosos y líquidos, que necesariamente requerirán de la aplicación de técnicas para su tratamiento antes de ser derivados al ambiente. Pues bien, el tema que hoy día les presento lo he titulado Innovación tecnológica en la eliminación de contaminantes de efluentes líquidos provenientes de las actividades mineras, principalmente las aguas de mina. Actualmente las empresas mineras, todos lo sabemos, están tratando sus efluentes utilizando la cal, neutralizando la solución con cal. Y eso lo están realizando con resultados satisfactorios. Pero hoy les presento un trabajo en el que se utiliza bacterias. Y esto simplemente es para incluir en el circuito que actualmente tienen las empresas. No es para hacer otra planta, sino en la planta de tratamiento que tienen, incluir una parte, la oxidación bacterial. Pues señores, sabemos que tenemos los efluentes que provienen de las actividades minero-metalúrgicas, las aguas de mina, los drenajes de los depósitos de relaves, los drenajes de los depósitos de desmontes y los efluentes de procesos metalúrgicos. La característica fundamental de estos efluentes es que son de carácter ácido y tienen elementos metálicos disueltos en solución como contaminantes, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos, todos lo sabemos. Las aguas de mina que de por sí salen de mina tienen elementos metálicos disueltos en solución. Entonces, estos efluentes en laboratorio tienen que ser tratados con bastante cuidado y con cierto conocimiento del asunto.
Les muestro acá un esquema para saber cómo es que se genera la contaminación de los efluentes. No solamente debemos decir, ¿sabes qué? Si mi agua es ácida, tiene pH ácido o tiene elementos metálicos en solución. Tenemos que saber cómo ocurre realmente esa contaminación. En tal sentido, los cuerpos mineralizados en mina, en los depósitos de relaves, en los depósitos de desmontes, contienen sulfuros de cobre, fierro, zinc, etc. Eso lo conocemos todos. Entonces, estos sulfuros en los cuerpos mineralizados van a generar acidez. ¿Y la acidez cómo se genera? Miren, el cuerpo mineralizado tiene pirita. Por acción del agua y el oxígeno del aire, me va a generar ácido sulfúrico y sulfato ferroso. Acá tengo un esquema donde representa un cuerpo mineralizado. Tenemos la pirita. Por acción del agua, el oxígeno del aire, las aguas subterráneas, me va a generar ácido sulfúrico y sulfato ferroso, que si no los trato me irán a contaminar al río, las lagunas, al ambiente. Pero actualmente ya no se contamina, ¿no es cierto? Entonces ya, ahora sabemos cómo es que las aguas de mina son ácidas. Ahora bien, también tiene elementos metálicos disueltos en solución, ¿no es cierto? Decimos que esa agua tiene cobre, tiene fierro, tiene así. Pero, ¿cómo ocurre eso? ¿Por qué están contaminados? Y aquí viene la explicación. Aquí viene la explicación. Lo que ocurre es una lixiviación de elementos metálicos. El agua de mina tiene sulfato ferroso. El sulfato ferroso en mina es de color ligeramente verdoso, y eso lo conocemos, ligeramente verdoso. Entonces, por acción de la bacteria el ácido sulfúrico, me va a formar sulfato férrico. Este sulfato ferroso se forma como sulfato férrico. Y este sulfato férrico es un gran agente oxidante. Tiene un alto potencial de oxidación. Este sulfato férrico es realmente el que lixive a los sulfuros. Veamos en esta reacción. El sulfato férrico formado en la primera reacción, M es el sulfuro que está en el cuerpo mineralizado mina o depósito de monte, relaves. M es el metal, un sulfuro de metal. Por acción del sulfato férrico, me va a formar sulfato del metal en solución. Entonces, ahí vamos a tener justamente en solución sulfato de cobre, sulfato de fierro, sulfato de zinc, etc. Y también se forma sulfato ferroso y azufre elemental. Este sulfato ferroso y azufre elemental es aprovechado por las bacterias para regenerar el sulfato férrico. El sulfato férrico es un gran agente oxidante. Cuando nosotros vamos a mina, por ejemplo, hemos visto emposamientos de agua, ¿no es cierto? Y hemos visto que esa agua es marrón, por ejemplo, marrón oscuro. ¿Qué ha pasado ahí? Simplemente se ha oxidado este sulfato ferroso a sulfato férrico. Cuando yo vea un emposamiento en mina de color marrón oscuro, ya este tiene sulfato férrico, sin duda. El sulfato férrico tiene un color marrón oscuro y el sulfato ferroso tiene un color ligeramente verdoso. ¿No es cierto? Entonces nosotros hemos visto todas estas soluciones en nuestras operaciones mineras. Entonces ahora ya sabemos cómo es que las aguas de mina están contaminadas con elementos metálicos, ¿no es cierto? El hidróxido de sodio. Entonces la soda cáustica es un reactivo muy bueno, reacciona instantáneamente. Yo le echo a mi solución contaminada soda cáustica, ¡boom!, reacciona en instante. Tiene esa ventaja y me va a producir sólidos, poco sólidos, no como la cal que aumento cantidad y se me produce bastante solo como residuo. La soda cáustica no. El inconveniente es que tiene un alto costo. Antes de culminar la presente reunión, los invitamos para nuestro próximo jueves minero de la próxima semana
en la que tendremos la presentación del ingeniero Roque Benavides con el tema 21 años de seguridad minera en el Perú. Muchas gracias por su asistencia y los invitamos a compartir en el hall. A ver, Aarón. Un recuerdo de... A ver, pues una foto con los tres. Ahí está. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. ¿Sabía usted que los minerales están presentes en nuestra vida diaria? Todo aquello que no surge de manera espontánea proviene de la actividad minera. La minería ha acompañado la evolución de la humanidad. Por ello, se dice que es la industria más elemental de la civilización. La gran variedad de productos, artefactos y maquinarias que utilizamos están elaborados con algún mineral. Las viviendas que habitamos son construidas y equipadas con minerales. El fierro en la construcción, los cables de luz, las tuberías, la pintura, etc. Las máquinas con que se confeccionan nuestros vestidos son hechas con metales. Las cocinas y ollas donde se cocinan nuestros alimentos. El televisor por el que vemos nuestro programa favorito, el teléfono, los medios de transporte como los automóviles, buses, camiones, barcos, trenes y aviones. Mira todo lo que está a tu alrededor y descubrirás cómo la minería y sus productos, los metales, están presentes en la vida diaria. Perú, país con futuro. A continuación presentamos, para conocer un poco más de su pensamiento, de su conocimiento, de lo que él cree que debemos hacer, ¿no?, para poder sacar al país de esta situación y llevarlo al desarrollo. En esta entrevista que el ingeniero Manuel Cabrera Meléndez le hace por motivo de este homenaje que se le está rindiendo por su onomástico número 93, es que veremos qué es lo que propone para desarrollar al país en esta entrevista. Veamos. Celso, es un gusto estar contigo hoy día para poder tocar temas de trascendencia nacional para nuestro amado Perú. Queremos que tú en esta ocasión nos puedas comentar tus pensamientos o planteamientos para que el Perú logre alcanzar el anhelado desarrollo, superando el 10% de crecimiento anual. 10% de crecimiento anual es enorme, ¿no? En los tiempos recientes solamente China ha logrado una cosa de este tamaño, ¿no? Eventualmente otros, pero como un sistema que ha funcionado 30 o 40 años ya, China ha estado con PBI creciente de por lo menos 6, raramente menos de 6, pero a veces encima de 10 incluso, ¿no? Ha sido una cosa deslumbrante el desarrollo de China, y por eso China ha cambiado en ese lapso de 20 o 30 años de un país considerado subdesarrollado a un país aspirante a ser el país más desarrollado del mundo de aquí a una década o 2 décadas. O sea, ha habido un cambio pero cualitativo enorme. Yo estaba ahí y he observado con mucho cuidado. Y viendo ese fenómeno y consultando, discutiendo con amigos inteligentes, con gente que
que sabe de estrategias de gobierno, que sabe de maneras de llegar a esta clase de conclusiones, llega a un planteamiento que es una estrategia de gobierno. Esta estrategia de gobierno significa, primero, vamos a ser derechistas totales en tratar de acumular la riqueza. Vamos a procurar hacer que todos los factores que generan recursos como agricultura, pesca, minería, petróleo, energía y pues industrias, turismo, en fin, todos los que ayudan a generar recursos lo hacemos funcionar con delegados en un organismo que es estatal, pero que se mezcla con el sector privado también, y se mezcla no solamente con el sector privado nacional, sino también con el sector privado extranjero, con todos los opinantes capaces de dar opiniones valiosas en la dirección de la acumulación de recursos. O sea, tratar de producir una sinergia entre todos los que generan recursos. Creo que de esa manera, de repente, podríamos ir en tiempo corto para esto, puede ser 5 años, 10 años, ¿no es cierto?, a llegar a la acumulación de recursos, mucho más energía que ahora, y vamos a pensar que nos acercamos a un escenario, si las condiciones del mercado mundial son normales, a un escenario, ojalá siquiera de lejos, aproximándose al chino. Y crecen los recursos en el Perú. Y en segunda mirada estratégica, buscamos que el Perú tenga una visión izquierdista ahora, lo contrario que la primera, muy derechista para acumular recursos, una visión muy izquierdista, procurando hacer lo que un buen izquierdista quisiera proponer, es cómo hacemos para beneficiar al hombre peruano, a la mujer peruana, al niño peruano, ahorita mismo y en el futuro. Para eso, todos los sectores que tienen que ver con la presencia del ser humano, desde la concepción hasta la muerte, ¿no es cierto? Todo lo que la persona toca, su vivir, su familia, su salud, su alimentación, su educación, su cultura física, su esparcimiento, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el ser humano, pero sobre todo sus niveles culturales, así, muy, muy mejorados. Si nosotros podríamos hacer algo de esta clase, tendríamos un destino privilegiado para los recursos que en la primera etapa hemos acumulado. El tercer paso sería procurar que toda la infraestructura del Perú comunique al Perú, todo el Perú con todo el Perú, todas partes con todas partes. Y podríamos tener una capacidad de vías de comunicación, de vías de transporte, de puertos, de aeropuertos y de infraestructura escolar y de infraestructura, en fin, para la salud, para la educación, para todo. El Perú tiene necesidades en la índole de 200.000 millones de dólares para poder cubrir las metas que ya están previstas ahora, más las que en el tiempo se irán produciendo, probablemente sean incluso mayores. De esta manera podríamos procurar propiciar que el Perú sea un ambiente excelente para la inversión extranjera, y principalmente para eso tienes que tener una seriedad absoluta contractual, básicamente contractual. Quiero decir, nadie trata de estafar al inversionista que viene a poner su dinero en el Perú. No está permitido ni en sueños que en la legislación o en el método de contratar o no sé qué hayan trampas ni malas intenciones. Porque de esa manera tienes autoridad para exigir del que viene a invertir también una conducta parecida. Y creo que de esta manera podría haber mucha felicidad en el ambiente interno del Perú recibiendo inversiones, y una felicidad en el ambiente exterior, ¿no es cierto?, recibiendo los aportes de mismo concurso de actividades que finalmente le podrían hacer disfrutar, por ejemplo, del peaje de la carretera que construye determinado inversionista. Y así poder, en vez de tocar los recursos propios que hemos procurado maximizar, en vez de desaparecerlos,
en construir infraestructura, podríamos utilizarlo más intensamente en la construcción del hombre peruano, como quedó dicho. Pero la infraestructura también a la vez podría acelerarse mucho con los recursos mundiales, que son muy grandes. Cada año hay 800, 900 mil millones de dólares, 700 mil por lo menos, buscando destino. Y ya tenemos 3. Y el cuarto, que considero urgente como estrategia de gobierno, tendría que ser que esto de que en el Perú somos un país de violadores, de asesinos de mujeres y no sé qué cosa, que está volviéndose una desgraciada pero real ocurrencia que está dándose en este momento en el Perú, y que hay que parar de como de lugar. Entonces, ahí se forma el cuarto clúster. Aquí quienes van: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Toda la juridicidad del país, toda la estructura del tercer poder del Estado, o sea, del Poder Judicial y etcétera, ¿no? Creo que de esta manera podríamos lograr un escenario en el cual nadie delinque gratis. A nadie le va a salir gratis delinquir. El que delinque va a ir a parar a la cárcel de todas maneras, ¿no es cierto? Entonces, después otras cosas que son ya desarrollo por los sectores que no están aquí mencionados en este recuento. Esos desarrollos de esos sectores están con recursos muchas veces autogenerados. Muchos sectores autogeneran recursos. El mismo servicio médico autogenera recursos en ciertas cosas, etc. Eso podría generar una expansión del crecimiento del PBI, así como indicabas al principio, arriba de 6 por lo menos, quién sabe, tendiente a 10, una cosa así por el estilo, que podría garantizar que estamos por lo menos quedando bien con las generaciones del futuro. Te agradezco, Celso, por esta clara visión y transparente explicación. Y has mencionado la infraestructura, vinculada siempre a lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ministerio que, como sabes, ha destapado en los últimos años tremendos problemas que afectan a todo el país. ¿Podrías tú comentarnos, con tu experiencia internacional, cómo otros países más avanzados han logrado manejar de una manera eficiente y honesta el desarrollo de las comunicaciones, de las vías de comunicación? Países que han reducido su alta burocracia, que lo único que genera es cada vez en nuestro país más problemas de honestidad. Creo que en el fondo el gran secreto debería ser manejar con la ley, manejar con el orden, manejar con la productividad, pero también manejar con el criterio de imperium del Estado. No debería de haber un gobierno capaz de sentirse no obligado a hacer respetar la condición de imperium del Estado. Todos tenemos que vivir en un país libre tanto y cuanto cumplamos la ley. Hay países ejemplares, por ejemplo, como puede ser Estados Unidos, puede ser Alemania o Japón, qué sé yo. He tenido oportunidad de estar en esos países que he mencionado y varios otros más. Entonces, no es viable que tú vayas a Estados Unidos y te pases una vida feliz, excepto de una manera: si eres un buen ciudadano adoptivo de Estados Unidos. Es decir, vas a respetar al norteamericano, vas a respetar a la ley norteamericana, mientras estás en el territorio norteamericano vas a respetar toda la estructura, la infraestructura, la mejor conveniencia de ese país, etc. Si eres capaz de adaptarse a eso como un turista gracioso y grato, ¿no? Porque en tu propio país vas a tener conducta distinta. ¿Por qué? Si eres capaz de ser generoso y respetuoso con el establishment norteamericano, ¿por qué no vas a tener la misma disposición de ánimo con el establishment de tu propio país? O sea, hay cosas que son muy claras, que son muy evidentes y que no sé por qué finalmente no se llegan a hacer una esplendorosa, una brillante realidad, ¿no?
Yo por eso estoy creyendo que estamos aflojando mucho nuestra capacidad de imperium. Creo que ningún gobierno puede llegar al poder para no ejercer el poder. A un ciudadano japonés o a un político japonés no lo vas a convencer nunca de que el señor llega al cargo de primer ministro y que después no hace nada, o se vuelve timorato, o se vuelve miedoso de ejercer el poder que el Estado le está dando, ¿no? Tiene que haber la capacidad de hacer lo mejor que se pueda siempre. Y eso tiene un principio y un final en el cumplimiento de la ley, por bien o por mal, porque el que la desacata tiene que ir preso, pues, sin ninguna consideración de ninguna clase. Si es culpable, adentro, y si no es culpable, todos los respetos para él y las disculpas del Estado si se equivoca. Celso, ha mencionado viajes a países avanzados y desarrollados, ¿no? Como Japón, Estados Unidos, países europeos, ¿no? Quisiera pedirte qué recomendación le das a los jóvenes profesionales que están vinculados no solo a la minería, sino a todas las demás otras actividades de producción en nuestro país. ¿Qué deberían hacer eso? ¿Cómo deberían mirar el futuro? ¿Cómo deberían considerar viajar al extranjero, hacer posgrados? Viajar al extranjero de todas maneras es una buena receta. Tener vinculación cultural con el extranjero, con el medio académico nuestro, de todas maneras también una buena receta. Pero procurar ausentarse del espíritu que yo tenía de muy joven, ¿no es cierto?, que era un patriotero completo. Para mí, ¿no es cierto?, una manera de autoelogiarme era decir, nosotros los peruanos somos mejores profesionales que los extranjeros. Y eso a veces se da por excepción. La realidad finalmente no es esa. Tú tienes un hijo en Australia y te das cuenta que la cultura de los australianos y la cultura profesional de los australianos es muy, muy avanzada, que está por encima de lo que nosotros tenemos aquí en el Perú todavía. Nueva Zelanda, para decirte algo, o Suecia, o Noruega, o Inglaterra, o cualquier europeo, o cualquier Estados Unidos, o qué sé yo, Brasil mismo, que está esforzándose por hacer un buen papel. Entonces, sí he estado en un montón de países. Por excepción, más bien, he estado poco en África. Por ejemplo, no he estado en Egipto, pero he estado en varios otros países importantes del África. En Oceanía nunca estuve, ¿no? Pero te prometo que antes de irme de este planeta lo voy a ir a visitar de todas maneras, ¿no? Se trata, en buena cuenta, de que nosotros entendamos que un chauvinismo presuntuoso no conduce a ninguna parte. Vamos a procurar mejorar todo lo más que se pueda nuestra capacidad de enseñar bien a nuestros muchachos. De que el que estudia ingeniero de minas sea comparable con el que estudia en la mejor academia o la mejor universidad de Estados Unidos. Que el que estudia medicina sea comparable con el mejor médico de España, ¿no? Y vamos a poder compararnos con los exitosos del mundo en cada campo. Esa es nuestra misión. ¿Lo podemos hacer? Creo que sí, porque todavía nuestra población no es tan grande y alcanza para ser manejada y financiada por los recursos que actualmente tiene el Perú. Por eso es que miramos cada vez con más desprecio a la gente que impide ese camino. Yo no puedo ocultar para nada que esos individuos antimineros los considero detestables, los considero vergonzosos, los considero gente que no está informada en el mejor de los casos o en el peor de los casos, que es un fenicio que simple y puramente busca de ganar prebendas haciéndole daño a su país, a su colectividad y a su propia gente. Y eso para mí es un pecado gravísimo, no perdonable. Entonces por eso creo que el Perú tiene que afinar sus mecanismos de gobierno y su decisión de gobernar. Fundamentalmente esto en primer lugar. Celso, tú te has desenvuelto en el campo político, que es muy importante. Viste a nuestro país en momentos difíciles, con una inflación gigante,
que azotaba la economía de todos los hogares y de todas las empresas, ¿no? Y también ha visto el fenómeno nefasto para nuestra historia del terrorismo. Y hoy tenemos al presidente Fujimori sufriendo una cárcel cuando él fue quien enfrentó valientemente y ejerció el poder para liberar a nuestro país de estos dos problemas tan graves. ¿Podrías explicarle a los jóvenes? Sí, con mucho gusto. A mí nadie me va a hacer declarar jamás de que el presidente Fujimori fue totalmente negativo, que fue una cosa que hay que castigar, no sé qué. El presidente Fujimori fue una persona que enfrentó cosas gravísimas, previsibles. Estaba el terrorismo, estaba la inflación de García, estaban estos dos fantasmas nefastos y terribles en la historia del Perú, inéditos hasta ese momento. Así que, distinto que cuando entró Kuczynski, tuvo sorpresas. Cuando entró Fujimori no tuvo sorpresas. Ahí estaba el garciismo, ahí estaba todo el sistema terrorista, ahí estaba Miguel Guzmán, estaba instalado, y el presidente Fujimori entró para combatir eso. Claramente, fue su promesa, fue la exigencia del país. Él entró para eso y no podía excusarse. Y yo lo felicito que trató de cumplir con esa misión. Él, por eso, para mí, podrá haber tenido defectos, podrá haber tenido fallas, pero principalmente cumplió con su obligación con el país. Kuczynski, en cambio, se encontró con un escenario impensable. No podía prever lo que vino como problema natural, ni tampoco se podía prever algunos eventos como los huaicos y todo lo que hubo en su gobierno y un montón de cosas que eran sorpresas. Kuczynski enfrentó sorpresas, pero Fujimori no tuvo sorpresas. Enfrentó el averno que estaba ahí, que estaba claro y que había que pararlo. Y para mí no había ninguna cosa que pudiera sustituir en la conducta de un gobernante a esa obligación que él sí cumplió, que nadie se atrevió a cumplir ni antes ni después que él. Y por eso yo, a pesar de todo lo que digan sobre el presidente Fujimori, yo le tengo respeto, yo le tengo agradecimiento, yo veo en él a la persona que 2 veces me permitió rescatar a mi país y no perderlo finalmente en las nubes de la historia, como un hueso que se desdeña, ¿no es cierto?, en los pasos del tiempo perdido, ¿no? Por eso yo tengo respeto por él, yo tengo agradecimiento por él. Yo no soy una persona que comparte para nada la justificación de que está muy bien que lo metan a la cárcel, está muy mal que Kuczynski lo haya indultado, está muy bien que lo haya indultado y está muy mal que se critica lo contrario, porque los familiares de las personas que dicen que fueron víctimas fueron en realidad gentes que hacían complicidad con personas cuya conducta fue deplorable contra el país. Entonces, en vez de tener vergüenza de la producción de sus propias familias, de gente imperdonable en sus propios países, quieren ajusticiar y destruir a la persona que finalmente tuvo que hacer muchas cosas que tuvo que hacer, porque la conducta de mucha gente fue una conducta que se distanció absolutamente con los mejores intereses del país. Muchas gracias, Celso, por tus esclarecedoras palabras, por mantenerte siempre optimista con el desarrollo de nuestro amado país. Verlo crecer es tu gran anhelo, como el nuestro también, y queremos también aprovechar la ocasión para desearte un feliz cumpleaños, que hayas celebrado con tu familia, con tus amigos, estos 93 años de vida que son maravillosos, y te felicito por ese espíritu que es un gran ejemplo para los jóvenes. Y te advierto que como ingeniero de minas que trabajó en minería subterránea un montón de décadas, ¿no es cierto? Estaba pensando anoche mientras interrumpía mi sueño por ratos, que estoy cumpliendo estos 93 años
cuando lo lógico hubiera sido que me hubiera quedado en el camino, porque tal cantidad de cosas, ¿qué te digo? Por lo menos riesgosas, ¿no? En la explotación de las minas que creo de verdad que lo normal hubiera sido que no llegara a donde estamos sentados aquí para conversar. Pero aquí estamos. Por algo, Dios perdonó al imprudente y lo dejó seguir viviendo hasta acá. Y creo que para un rato más todavía da fácil. Muy bien, Celso. Gracias por estas maravillosas palabras. Es una verdadera satisfacción presentar el siguiente informe, que fue los momentos vividos con los amigos, colegas y con los que, representando a todos los que les queremos, al ingeniero Celso Sotomarino, nos reunimos para rendirle un justo y merecido homenaje en un almuerzo de camaradería que se llevó a cabo en el Sonesta Hotel El Olivar de San Isidro. Realmente con esto dejamos muestra de que el ingeniero Celso Sotomarino es un personaje trascendente en la vida nacional y principalmente en la minería. Y de esta manera se hizo un sencillo pero sentido y significativo homenaje por su cumpleaños número 93. Veamos. El homenaje del ingeniero Celso Sotomarino se realizó el pasado 13 de febrero del 2019 por sus 93 años de vida, que se llevó a cabo en el Sonesta Hotel del Olivar, en el distrito de San Isidro. Los invitados, entre amigos y colegas, llegaron al esperado almuerzo llenos de anécdotas y abrazos para el reconocido ingeniero Celso Sotomarino. En sus 93 años, Celso contribuyó de manera continua y efectiva a la minería y al país, desde las diferentes facetas como ingeniero de minas, como político en la docencia y muchas otras actividades que él desarrolló. El ingeniero Antonio Franco dio inicio al homenaje de celebración de los 93 años del ingeniero Celso Sotomarino. Celso Sotomarino, por sus 93 años de natalicio, que con toda vitalidad y con toda actividad lo está cumpliendo y con definitivamente una enorme obra que ha hecho para la minería y para el país. Bueno, vamos a iniciar este homenaje, este almuerzo, con un brindis que el doctor Antero Flores hará por esta fecha. Un hombre que ha hecho y seguirá haciendo muchísimo por la minería, y por destacar además de que la minería es absolutamente compatible con todas las otras actividades productivas en el que se ha desempeñado en la política, sigue siendo un referente, sino es un hombre minero, un hombre que cree en la minería, un hombre que no busca la conflictividad social, sino solucionarla. Y siempre nos da sus consejos, siempre nos señala la ruta y siempre seguirá siendo para nosotros el gran referente en la minería y en el desarrollo del país, y lo podamos acompañar. ¡Salud! ¡Salud! Continuó el ingeniero Walter
Casquino, promotor de la reunión, con unas palabras de reconocimiento para el homenajeado ingeniero Celso Sotomayor. Celso es hablar de minería, de economía y de Perú. 4 campos de acción en los cuales Celso se ha desempeñado y nos da el ejemplo. Lo decía ya, la tecnología, como ingeniero de minas, economía, estudió en San Marcos, en la Facultad de Economía. Luego estuvo de este gran elemento conciliador de los conflictos, que es difícil de llegar y de plasmar, que es la política. La política tiene que conciliar estas fuerzas que están generalmente en conflicto: el mercado, la economía, la tecnología, y la política tiene que entrar ahí a conciliar estas cosas para que no se den los extremos que nos llevan a esta pelea entre nosotros mismos que no es de desear, no fijamos el rumbo adecuadamente. Y finalmente, el otro campo que es importante también, que es la comunicación. Celso está dedicado a comunicar y hace más de 30 años que está con el Instituto de Ciencias de la Tierra tratando de comunicar ya no solamente lo que pasa, sino orientando a la sociedad en lo que debe pensar, en fijar la agenda de lo que se debe discutir, en identificando dónde están las causas y no los síntomas de los problemas. Entonces, en estos 4 campos, Celso se ha desempeñado brillantemente, creo yo, a lo largo de su vida, y ojalá que esto sirva de ejemplo, no tanto a nosotros mismos, porque ya estamos duchos en la materia, pero a las generaciones futuras. Las generaciones futuras, por favor, Celso, eres un ejemplo y todavía tienes mucho que legar, que transferir en conocimientos, en energía, en entusiasmo y sobre todo en esta actitud tuya de, a pesar de que el mundo se viene abajo, a pesar que vemos que hay nubes muy oscuras en nuestros directivos del país, tú sigues luchando en tu mundo pequeño, con las personas con las que tienes contacto, con las que tienes alguna influencia, y sigues luchando en tu pequeño mundo. Que creemos que ese es un ejemplo también para todos nosotros, que a pesar de todas las dificultades que tiene nuestra patria, nuestra sociedad, para integrarse, para lograr ese desarrollo económico que todos deseamos, sigue adelante. Lo mejor para ti, Celso, y muchas gracias por ese ejemplo de vida que nos hace a todos. Salud. Asimismo, el ingeniero Rómulo Mucho brindó un cariñoso saludo. Él representa para nosotros el camino a seguir, porque no es posible que aún en nuestro país un 70-80% dice no a la minería, por todos los esfuerzos que se hacen. Y ahí está Celso dándole duro. ¿No? Alguna vez pienso, revertiremos, porque en Chile es lo contrario. Chile 70-80% dice sí, porque sabe que la minería es su pan, es su sueldo. Pero en el Perú también lo es, pero la gente dice no. Entonces ahí viene un gran dilema y un gran trabajo todavía que queda pendiente. Pero seguimos tus enseñanzas, Celso. Celso, te digo con todo cariño, porque es un maestro. Y hace años que lo conozco y siempre me da buenas recomendaciones. Así que seguimos en ese camino, colegas. Muchísimas gracias y un saludo. Y tiene que superar largamente el siglo. Finalmente dio lectura el ingeniero Antonio Franco al mensaje del ingeniero José Antonio Corimanya, que estuvo ausente, decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalurgia de la Universidad Nacional de Ingeniería, en cuya universidad el ingeniero Celso Sotomayor es exalumno. En
en nombre de nuestra facultad y de la universidad, el digno reconocimiento y homenaje a un extraordinario y excepcional exalumno de nuestra facultad, ingeniero Celso Sotomarino Chávez. En 1948 se graduó como ingeniero de minas en nuestra antigua Escuela Nacional de Ingeniería, actual Universidad Nacional de Ingeniería, donde se estudiaban las tres carreras juntas, geología, minería y metalurgia, de la cual egresó con fuerte base de conocimiento en estas especialidades que le sirvió respecto a su contribución educativa también. Sus valiosos conocimientos y experiencia volcó en la docencia en nuestra facultad como profesor de muchas promociones que con mucho agradecimiento y cariño lo recuerdan como digno ejemplo a seguir. Inició sus labores profesionales con mucho éxito, tanto en las operaciones mineras como en Guarón. Luego se desempeñó como gerente de ventas en Hoy Manufacturing Company. Gracias a esa experiencia recorrió casi todo el Perú y conoció la mayoría de distritos de nuestro país y muchas personas, algunas de las cuales conserva hasta hoy como extrañables amigos. Alguna vez manifestó, eso generó la ola de inversiones, ello está contemplado en los artículos 61 y 125 de las constituciones de 1979 y 1993. Creo ese ha sido mi aporte más importante como parlamentario en la minería, defender las inversiones, enfatizó con orgullo alguna vez el ingeniero Sotomarino. De una amplitud política casi inusual, sin prejuicios partidarios, experiencia similar la vivió con Genaro Ledesma, con quien elaboró la ley del canon, estipulando en sus inicios que sería el 25% del impuesto a la renta, no siendo un desembolso nuevo para las empresas mineras. También ha ocupado otros importantes cargos, tales como el director del Banco Minero, presidente del directorio de Minería Diluvio, director de la minera Santa Isabel, presidente del capítulo de minas del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú y vicedecano del Colegio de Ingenieros del Perú en 2 oportunidades y presidiendo el Instituto Científico Tecnológico Minero INCITEMI, que fue la anterior versión de INGEMEN, siempre apostando por el potencial minero de nuestro país y con la confianza de que gracias a este Perú puede forjarse un futuro promisorio. Fue presidente de la 20 Convención Minera que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en tiempos del primer gobierno de Fujimori, de quien considera hizo una brillante gestión en ese periodo, gracias al impulso que se le dio a las inversiones mineras, entre otros aspectos. Este minero notable también se desempeñó como gerente general de compañía minera Sullivan Chawinto y de la canadiense Trinity, demostrando que su pasión por la minería sigue vive e inagotable y que seguirá aportando al país desde la tribuna de la honorabilidad, inteligencia y apuesta decidida por la actividad minera como motor de la economía del país. De esa manera se procedió al almuerzo por los 93 años del ingeniero Celso Sotomarino, deseándoles muchos años más de fructífera vida, felicidades y muchas gracias por sus obras. Ingeniero Celso Sotomarino. Amigos, hemos llegado al término de su programa y vamos a dejar con el comentario final al ingeniero Celso Sotomarino. A mí me han dicho de todo, pero legendario no había escuchado nunca. Pero nosotros, aparte de lo anecdótico, tenemos que interesarnos cada vez más en hacer que el desarrollo de la minería sea apuradito, lo más dinámico posible, lo más nerviosamente rápido que se pueda, porque se está jugando la caja, la liquidez, el cash, como se dice, ¿no es cierto?, del país.
Y sin eso no hay evolución de instituciones, ni desarrollo de personas, ni un porvenir luminoso para nuestra juventud, que debería de ser nuestra meta máxima. Así que pongamos la gana de centrarnos nosotros mismos y hacer que otros se centren también en lo que es lo principal. ¿Cuántos puntos sube el PBI cada año? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que hay que hacer para que eso ocurra? Caminos hay. Hemos hecho nosotros, todo nuestro equipo de personas en el programa, hemos hecho conferencias por todas partes del país y en todos los niveles sociales y económicos, procurando plantear cosas que conducen a obtener resultados. Pero a veces es frustrante, a veces parece que la gente tuviera tapones en los oídos o que no sabe discriminar bien entre qué es de interés para el país y qué no lo es. Pero nosotros, nos oigan o no nos oigan, tenemos que procurar ser muy claros en esto y no engañarnos para nada. Tenemos que seguir proponiendo, confiando que la gota de agua finalmente lava la piedra, así dice el refrán geológico. Realmente pues su vida, que debe ser conocido, y debe, parece, como antes siempre ha sido un referente de ruta de vida de mucha gente. Al conocer la trayectoria, la biografía de un personaje, ha querido seguir eso. Entonces queremos difundir sus obras, su entusiasmo, sus ideas, para poder tener más sotomarinos y pueda sacar al país adelante. Bueno, simplemente reiterarle nuestra gratitud por tener la suerte de tener su amistad y su compañía permanente y sus enseñanzas. Realmente pues estamos muy congratulados y alegres de estar juntos y compartir un año más de vida. Gracias. Bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo programa.